Ronda número 9 del Torneo de Candidatos 2022 y se enfrentan los dos punteros de este evento en una lucha que, quién sabe, podría estar definiendo el título de campeón. Tenemos con blancas al gran maestro de Estados Unidos, Fabiano Caruana, segundo en la tabla de posiciones, a un punto del líder, que en este caso conduce las piezas negras, y me refiero al gran maestro de Rusia, Ian Nepomniachtchi. Caruana de ganar, por lo tanto alcanzaría a Nepo y compartirían la punta. Prepárate para ver una partida realmente extraordinaria y muy complicada. Pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Fabiano Caruana con E4, responde Ian Nepomniachtchi E5, caballo F3, caballo F6, otra vez la defensa Petrov, la cual está siendo empleada con frecuencia por Nepomniachtchi en este torneo. Recordemos que con ella derrotó a Rapport. Bueno, sigue esto con caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y D4, la variante principal. He dicho en otros videos que otras formas de enfrentar a la Petrov es jugando caballo C3 y tras caballo por C3 y D por C3, claro, las blancas quedan con peones doblados, pero como compensación, su pareja de alfiles fluye sobre el tablero, con fácil desarrollo. La otra opción es dama E2, la variante Lasker, la que continúa habitualmente con dama E7, D3, caballo F6, alfil G5, dama por E2, jaque, alfil por E2, alfil E7, etc., con posición casi simétrica. Siempre es bueno revisar o reiterar parte de la teoría de aperturas. De ese modo vamos aprendiendo y mejorando. Pero bueno, en la partida se ha jugado línea principal D4 por parte de Caruana. Sigue la partida con D5, alfil D3, alfil D6. Ya he mencionado anteriormente que la opción más empleada es, en realidad, en lugar del movimiento alfil D6, la jugada caballo C6, a lo que sigue enroque, alfil E7, C4, caballo B4 buscando dejar al rival sin la pareja de alfiles. Así es que sigue esto con alfil E2, enroque, caballo C3, alfil F5, A3, caballo por C3, B por C3, caballo C6, torre 1, etc. Esto es muy importante de señalar, tanto para los jugadores de Petrov con negras, así como para aquellos jugadores de peón de rey con blancas. Además, en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com tienes a tu disposición el curso de la defensa Petrov con negras, donde todo esto está muy detallado. Ok, regresemos a los juegos de la partida. Alfil D6, que también se emplea bastante, un poquito menos que caballo C6, que es la línea principal como he dicho. Alfil D6, lo jugado por Nepomniachtchi. Caruana, enroque, enroque, C4, C6, torre E1, alfil F5, dama B3, tocando en B7, dama D7. Ahora bien, incluso más jugado que esto es el movimiento caballo A6, entregando en B7. Y lo mejor es seguir con C por D5. ¿Por qué? Fíjate que dama por B7 sería una pésima decisión porque las piezas blancas quedan totalmente descolocadas sobre el tablero. La cosa seguiría con caballo B4 amenazando al alfil, el cual no debería retirarse, pues seguiría caballo C2 ganando la torre de A1. Así es que habría que seguir con torre E3, ahora dama F6, luego torre FB8 y la posición negra sería un desastre. De hecho, caería la dama blanca. Por tanto, luego de caballo A6 en esta variante ejemplo, C por D5 es lo que hay que jugar. Seguiría C por D5 y ahora caballo C3. Lógicamente, dama por D5 sería pésima, pues se encontraría con el desagradable movimiento alfil por H2 jaque y a la siguiente caería la dama blanca. Así es que en esta variante ejemplo, luego de C por D5, caballo C3, ahora sí se amenaza a capturar en D5, por lo tanto alfil E6, A3, caballo C7, alfil E3. Aquí, dama por B7 llevaría a unas tempranas tablas, tras torre B8, dama por A7, torre A8, dama B7, torre B8 y tablas por triple repetición. Así es que alfil E3 habría que jugar acá, seguiría F5, torre AC1, rey H8 quitándose de los rayos X de la dama blanca y bueno, sería una posición interesante para ambos.
Así que la jugada caballo A6 en el movimiento número 10 de las negras es la línea principal y te la he mencionado para que la conozcas. Bueno, regresemos a lo jugado en la partida. Luego de dama B3, dama D7 lo jugado por el ruso, el estadounidense caballo H4. Una jugada curiosa que probablemente tiene que ver con el laboratorio casero de Caruana. Lo clásico o lo más normal sería continuar con el desarrollo, jugando simplemente caballo C3, por ejemplo. Pero, he dicho en la partida, Caruana se ha decantado por el movimiento caballo H4, atacando inmediatamente al alfil de casillas claras del rival. Sigue esto con alfil E6, dama C2, caballo A6, amenazando caballo B4 que tocaría a dama y alfil y por tanto eliminaría la pareja de alfiles de las blancas. Por lo tanto, Caruana al toque responde con A3 impidiendo este plan. Sigue Ian con F5, C por D5, C por D5, caballo C3, torre a C8, F3, atacando al caballo enemigo, pero el suyo propio allí en H4 luce bastante raro. Pero de nuevo, todo esto tiene una pinta de ser parte del laboratorio del estadounidense que ni te cuento. Sigue la partida con alfil E7 atacando al burro. Ahora bien, también era razonable jugar caballo por C3, a lo que seguiría B por C3, alfil E7 atacando al caballo, G3, caballo B8 buscando mejorar la ubicación del caballo. Y es que fíjate, alfil por H4 sería entregar de modo prematuro la pareja de alfiles, pues luego de G por H4, la columna abierta G podría ser tomada perfectamente por las blancas para montar un ataque sobre el enroque negro. Bueno, concretamente es una columna semiabierta porque hay un peón, concretamente el de G7. Entonces, en esta variante ejemplo, luego de G3, caballo B8 sería lo mejor para mejorar la ubicación del caballo, ¿verdad? Seguiría caballo G2 para evitar que le doblen peones, ¿verdad? Allí en la columna H. Ahora caballo C6 y esto sería una posición relativamente normal. Pero, he dicho, en la partida se ha jugado alfil E7, sigue esto con G3 y ahora caballo D6. Una retirada muy humana, pues hay que mantener defendido al peón de F5. Sin embargo, esto deja muy comprometidas a las propias piezas en la columna abierta E. Era más fuerte entonces seguir con alfil F6, entregando el caballo, pero porque tras F por E4 seguiría F por E4, entonces alfil por A6, alfil por D4 jaque, alfil E3, alfil por E3 jaque, torre por E3, P por A6. La amenaza estaría haciendo jugar D4, pinchando a caballo y torre. Y luego de torre E, E1, entonces dama C6, restableciendo la amenaza de jugar D4. Seguiría dama D1, dama B6 jaque, rey H1, dama por B2 tocando al caballo, caballo E2, torre C2, torre B1, dama A2. La iniciativa negra sería fuerte en la segunda fila, aún con pieza menos, gracias a que el caballo en H4 no participa del juego y a la actividad de las piezas negras. Lo mejor para las blancas sería conformarse con las tablas, luego de torre A1, dama B2, torre B1, dama 2, torre A1, etc. Tablas por triple repetición. Eso en caso de haberse jugado alfil F6 ahora con negras, pero en la partida he dicho que Nepomniachtchi ha jugado el normal, el humano movimiento caballo D6. Bueno, sigue esto con dama A4, excelente jugada de Fabiano. Esto busca quitar soporte a los alfiles allí en la columna abierta E. ¿Qué juega Nepo? Alfil F6, una imprecisión que permitirá a las blancas hacerse de la iniciativa. Preferible era jugar torre C6, a lo que seguiría alfil por A6, alfil por H4, G por H4, torre por A6, dama por D7, alfil por D7 y las negras habrían resuelto así sus problemas en la columna abierta E. Pero, con lo jugado en la partida alfil F6, las cosas se complican para las negras. Sigue entonces Fabiano con dama por D7, Ian alfil por D7, caballo por D5, alfil por D4 jaque, rey G2. También era posible jugar alfil E3, a lo que seguiría alfil por E3 jaque, torre por E3, torre C E8, torre D1 poniendo presión sobre las piezas negras ahora en la columna D, caballo B8, alfil C2, etc. Y las blancas mantendrían la iniciativa.
aunque con lo jugado en la partida también lo harán, que es este movimiento rey G2 por parte de Fabiano. Sigue Ian con torre E8 y ahora alfil F4, jugada correcta, presionando sobre las descolocadas piezas negras. Ahora bien, también era posible jugar caballo E7 jaque, a lo que seguiría rey F7, alfil F4 atacando al caballo, y si este se quita, caería el peón de F5. Y si ahora las negras jugasen torre por E7, entonces alfil por D6, torre por E1, torre por E1, torre 8 y ahora alfil C4 jaque, rey F6, torre por E8, alfil por E8 y entonces vendría la mágica alfil E7 jaque. Y tras rey por E7, ya medio que te imaginas qué es lo que viene, ¿verdad? Ahora, si en lugar de rey por E7 se jugaba rey E5 para evitar el truco, el cual probablemente ya viste, esto se encontraría con alfil F8 tocando en G7, rey F6, alfil por G7 jaque, rey por G7 y caballo por F5 capturando el alfil a la siguiente y sería un final ganador para las blancas, pues alfiles del mismo color deciden la partida para el bando con ventaja material, que en este caso sería el blanco, ¿verdad? Son 2 peones de más los que tiene. Entonces he dicho, luego de alfil E7 jaque, se encontraría entonces esta respuesta de rey por E7 y entonces caballo por F5 jaque, doblete a rey y alfil, rey F6, caballo por D4 y de nuevo el mismo final ganador para las blancas al haber alfiles del mismo color y un peón de ventaja, en este caso, para las blancas. Pero bueno, regresemos a los jugados de la partida. Alfil F4, también jugada correcta por parte de Fabiano. Sigue esto con caballo C5, caballo E7 jaque, rey F7 y ahora solo hay una jugada para mantener esta importante ventaja con blancas. ¿La hará Caruana? Bueno, este juega alfil por F5 y Fabiano desperdicia la oportunidad de oro de seguir luchando por la victoria. Si bien esto gana un peón, este es un error que permite a las negras meterse en la partida. Las simplificaciones solo le ayudan al bando inferior, al que está siendo atacado. Acá, la única jugada era alfil F1, quitándose esta pieza de la amenaza del caballo y además abriendo la columna E para mantener allí la iniciativa. Si ahora caballo C8 quitándose de la amenaza del alfil rival, entonces seguiría alfil C4 jaque, alfil E6, torre por E6, leñazo, caballo por E6, caballo H por F5 y las negras estarían en severos problemas. Se amenaza caballo por D4 atendido a que el caballo D6 está clavado. Si ahora rey F6 quitándose de la clavada, entonces caballo D5 jaque y habría que jugar rey G6 porque rey por F5 sería horrible debido al alfil D3 jaque mate, ¿verdad? Así es que en esta variante ejemplo habría que jugar rey G6, pero seguiría caballo por D4, torre D1 y bueno, ¿qué tendríamos? Un final con las blancas con calidad de menos, sí, pero con piezas mucho más activas, la pareja de alfiles y un rey negro tremendamente expuesto. Esto sería clara ventaja blanca. No sería decisiva, pero sí bastante clara. Así es que Fabiano omite la jugada ganadora, alfil F1, y juega alfil por F5 imantado por el material. Pero bueno, sigue esto con caballo por F5. Bueno, ahora Nepo comienza a simplificar y con ello a salvar la partida. Sigue esto con caballo H por F5, alfil por F5, caballo por F5, torre por E1, caballo D3, torre E4, alfil por B2. Las negras recuperan el peón, alfil E3, alfil por A3, alfil por A7, torre A8, alfil D4, alfil F8, torre 2, evitando jaques laterales de la torre rival, G6, caballo E3, torre D8, alfil B6, torre D6, caballo C4, torre C6, torre 4, alfil G7, F4, torre 6, rey F3, caballo E1 jaque, rey E3, caballo C2 jaque, rey F3, caballo E1 jaque y bueno, como esto tiene pinta de tablas por triple repetición, ambos contendientes se estrechan las manos y acuerdan las tablas. Lo tuvo Fabiano Caruana, pero no vio la fina alfil F1 que le hubiera garantizado mantener la presión y ventaja en la posición. Nepo no solo está jugando muy bien, sino que además con suerte. ¿Será esta la suerte del campeón? ¿Qué te ha parecido la partida?
Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Vayamos a ver los resultados de otras partidas de esta ronda número 9 del Torneo de Candidatos 2022. Y bueno amigos, cortesía del sitio de Chess24 tenemos algunos de los resultados, prácticamente todos, de esta ronda número 9. Firouzja derrotando a Rapport y entonces así ganando su primera partida y escalando la tabla de posiciones. Como puedes ver, parcialmente está en el quinto lugar ahora, mientras estuvo hasta ayer en la última posición. Rapport pierde su segunda partida, mal por él. Radjabov derrotando a Nakamura. Nakamura tuvo la posibilidad de acortar distancias, pero no. Se ha enredado con Rapport y más que enredado, ha perdido el punto entero. Radjabov, otro que, digamos, escala, estaba en las últimas posiciones y gana su primera partida. Así es que este torneo de candidato está bastante loco y muy entretenido. Caruana tablas con Nepomniachtchi y vemos que Ding Liren, de acuerdo al motor de ajedrez, tiene amplia ventaja ganadora contra Duda. Así es que los que iban en el último lugar y no habían ganado hasta ahora están ganando todos hoy. Así es que la tabla se va estrechando, señoras y señores, pero con un Nepo que se mantiene allí en el primer lugar a un punto de distancia de Caruana. Nepo con grandes chances de ser el ganador de torneo, aunque quedan algunas cuantas rondas más. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!